Muy bien, entonces, bienvenidas de nuevo. Vamos a hablar de este tema tan interesante que es el poder versus poder. Digamos que esta, este concepto es un concepto que vengo trabajando hace años en temas de entrenamiento, digamos, cuando trabajo en temas de formación de líderes o en temas de coaching con líderes, este es un tema central. Y ha sido el tema del poder es una de las reflexiones. En este momento, hace unos días terminé escribir un libro que se llama Organizaciones Brillantes. Y uno de los puntos sobre los que estuve explorando a profundidad después de varios años de llevar en el mundo de la transformación organizacional es, bueno, ¿qué es lo que realmente está en el fondo, en el trasfondo de una transformación? Ya sea una transformación ágil o una transformación hacia una organización turquesa o hacia un tipo de organización de vanguardia, como puede ser también pues, lo que nosotros llamamos organizaciones brillantes, lo que también puede estar más cercano de organizaciones como las que propone la holacracia o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Entonces uno de los temas, digamos que cuando uno mira esto, hay temas fascinantes que tienen que ver con lo humano, como cómo ejercemos el poder, cómo ejercemos el liderazgo, eh, qué pasa con el sentido de propósito. Esos son temas que están ahí en juego cuando estamos hablando de una transformación organizacional. Entonces, algo que quisiera invitarles a pensar un momento es, ¿qué pasa cuando pasamos de una, de un esquema piramidal tradicional a un esquema diferente? Ya sea en red, sea sociocrático, holocrático, sea, bueno, de diferentes maneras como nos estamos empezando a organizar ahora. Y cuando uno mira este tipo de transformación, lo que quisiera que pensaran por un momento cada uno de ustedes y escribiera en el chat es ¿qué, cuál ha sido su relación con el poder normalmente? Es decir, bajo qué tipo de poder han estado o de conformación de organización de poder han hecho parte. Entonces, pensar a lo largo de su vida, cuál ha sido el tipo de organización al que más han hecho del que más han hecho parte. Entonces, aquí estamos hablando de organizaciones jerárquicas, básicamente, y acá de organizaciones a la derecha horizontales, ¿no es cierto? Entonces, una pregunta que les quiero plantear es, bueno, sí, ¿a cuál es en la que más han estado ustedes viviéndola? Y eso, ¿qué creencias sobre el manejo del poder les han, les han llevado a adoptar? ¿No es cierto? O sea, digamos que muchas veces puede ser que esta ha sido la forma piramidal y jerárquica ha sido la única forma organizacional en la que he estado involucrado. Nunca he estado realmente en una organización de otro tipo. Otras veces puede decir, no, es que durante muchos años estuve en la jerárquica y ahora tuve la oportunidad de esto. Entonces, ¿qué ha sucedido con eso? ¿Cuál ha sido mi experiencia o la experiencia de cada uno de ustedes con relación a eso? ¿Y eso qué ha generado en ustedes en términos de sus creencias alrededor del poder? Entonces, si quieren, reflexionen sobre eso un minutico, un par de minuticos y me van escribiendo en el chat sus ideas al respecto, ¿vale? Es más, como somos pocos, si alguien quiere abrir el micrófono y arriesgarse a comentar, está bien también. Me dicen que en la actualidad han estado en un mix, también en un mix, que la gran mayoría, o sea, que jerárquico. Ok, muy bien.
lo normal es eso, lo normal es que la gran mayoría de las personas, su vida haya transcurrido principalmente bajo un modelo jerárquico. Aquí Claudia nos comparte que creencias asociadas a que tiene el poder jerárquico no es el que posee el saber, sino los vínculos para posicionarse. Ok. ¿Qué, qué creencias con relación al poder les ha generado esa vivencia que han tenido ustedes? Ok, la toma de decisiones más importantes depende de unos pocos. También las creencias de que esos lugares llegan con más facilidad los hombres que las mujeres. Ok, también a esos lugares de decisión. ¿Qué más? Y digamos en su fuero personal, en la manera como ustedes se comportan en esos espacios jerárquicos o en esos espacios dadas esas jerarquías, ¿cómo ha sido cómo eso afecta su comportamiento también? Que hay otra más que creencias, son vivencias. El poder muchas veces en las organizaciones jerárquicas llevan a pocos a tener poder y control. Total, están hechas para eso, ese tipo de organizaciones, ¿no? Bueno, muy bien, aquí con estas ideas que nos han compartido, vamos a avanzar un poco más. Entonces, muy bien, gracias. Pues algo que es importante tener claro para iniciar es que el poder y poder no es lo mismo. Muchas veces no hacemos la diferencia entre esos dos conceptos. Esto es algo que voy a profundizar un poquito más adelante, pero digamos acá hay una diferencia central y es que el poder como sustantivo es diferente de poder como verbo. Y eso es algo sobre lo que vamos a girar y vamos a hacer énfasis más adelante. Entonces, los voy a enviar a salas pequeñas para que hablemos durante unos 3, 4 minutos. ¿Cuál es la diferencia entre eso, el poder y poder para ustedes? ¿Qué significa eso? ¿Dónde se centra la diferencia entre esos dos conceptos? Entonces, vamos a ver, sección de grupos. Un segundo, los voy a enviar en parejas. Vamos a crear 4 grupos. Ahí tenemos una persona que quedaría sola. Bueno, esa persona la muevo ahorita. Listo, entonces vámonos a las salas. Les voy a dar unos 3, 5 minutos, 3 minutos para que conversen cuál es la diferencia entre el poder y poder. ¿Ok? Entonces, nos vamos por 3 minutos y nos quedamos con 10. Listo, ya nos vemos de nuevo. Milton, ¿estás por ahí?
Bueno, muy bien. Hola Agustín, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo vas? Qué bueno Entre verte. las y 9. Claro, no me lo quería perder. No, Decidí, ¿voy a pintura o me quedo con Agustín? Aquí estoy. bueno, pues qué alegría, eso honrado, porque pues perderte pintura. No, ya sigo, ya sigo. Sí, Muy bien, gracias. gracias. Bueno, ¿cómo les fue en la conversación? ¿Qué encontraron? ¿Cuál es la diferencia entre el poder y poder? Bueno, Bueno, inicio yo, si quieren, con la conversación que tuve con Carlos, y es que nosotros vemos el poder como una declaración, algo que se declara. Estamos hablando en el tema de las organizaciones, el poder alguien le declara, tú vas a ser el gerente, el vicepresidente, ese es el poder, algo declarado como tal. Y nosotros consideramos poder como una habilidad propia que tiene la persona para lograr muchas cosas, impulsar a muchas personas, a personas que lo están acompañando y todo. Es como en resumen, no sé, Carlos, si quiere agregar algo más, que me pareció fantástico todo lo que dijiste. No, creo que está súper completo. Resumiste muy bien en las conclusiones a las que llegamos, Luz. Bueno, muy bien, gracias. Las otras parejas que reflexionaron, ¿algo distinto? muy similar a Agustín. Ok, El poder es la autoridad, toma de decisiones que te da un cargo o te da una estructura. Y poder es que en realidad lo puedas hacer, y se me olvidó lo que más dijo el otro compañero, se puede complementar, pero sí es, ¿qué puedes hacer? O sea, en realidad, ¿cuáles son tus capacidades? ok, muy bien. Sí, al final, finalmente tiene que ver con con esa diferencia, ¿no es cierto? Digamos que el poder tiene que ver con esa posición, ¿no es cierto?, que tenemos y que nos otorga unas facultades para poder ejercer ese poder, y no necesariamente por tener esa posición y tener la capacidad o la autoridad para ejercer, tengo poder para hacer las cosas, ¿no es cierto? Porque el poder es algo que emerge de uno y está en uno, esa capacidad de poder, de hacer que las cosas pasen, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una diferencia importante entre esos dos puntos. Entonces, bueno, ya teniendo eso más claro, voy a volver a la presentación. Y acá cuando hablamos de este tema del poder, hay algo bien importante tener en cuenta, y son dos distinciones que son el poder sobre otros y el poder con otros. Vemos que eso es una forma de concebir y ejercer el poder muy distinta, ¿no es cierto? Digamos que normalmente como nuestra vivencia acerca del poder es el poder sobre otros, ya sea o porque nosotros lo ejercemos sobre otros o porque lo han ejercido sobre nosotros. Y esa es la tradición y ese es el ejercicio jerárquico bajo el cual hemos estado la gran mayoría de los seres humanos expuestos desde hace milenios, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ese esquema es un esquema que viene principalmente de las organizaciones eclesiásticas y de las organizaciones militares. Y es bastante efectivo para ciertas cosas, ¿no es cierto? Esa manera de tener poder sobre, pero eso también tiene unas consecuencias tremendas porque, digamos que nos enseña a ser obedientes, ¿no es cierto? Y esa obediencia pues tiene unas consecuencias grandes en la vida. Entonces, digamos que en estas transformaciones organizacionales, normalmente pocas veces se habla de lo que implica pasar de un esquema de este tipo a un esquema de este tipo, digamos, del esquema piramidal a un esquema diferente, mucho más horizontal. Nunca o muy rara vez se abre una conversación explícita alrededor de cómo vamos a ejercer el poder ahora y qué significa este cambio en términos de poder. Y no tener esa conversación hace que las cosas se compliquen, porque entonces, si uno no está entendiendo que
pasar de un esquema piramidal a un esquema horizontal tiene una relación directa con la forma en que nos relacionamos con el poder y cómo ejercemos el poder. Entonces vamos a empezar a tratar de actuar bajo nuestros supuestos jerárquicos, en una organización que busca, por lo menos, un relacionamiento distinto, ¿no es cierto? Entonces esa conversación es importante tenerla explícita para que no quedemos con supuestos atorados del modelo tradicional jerárquico que no nos dejen pasar hacia un modelo diferente, ¿no es cierto? Y ahí hay cosas bien interesantes que explorar, ¿no es cierto? Digamos, cuando uno está explorando eso del poder sobre otros y tiene el poder con otros, porque cuando estamos hablando de organizaciones horizontales, ya no estamos hablando de ese poder sobre, sino poder con. Y eso tiene unas premisas muy distintas a las que podemos traer de esa idea y de esa vivencia que hemos tenido toda la vida del poder sobre, ¿cierto? Porque digamos que en las casas, normalmente en nuestros hogares, vivimos bajo un esquema de poder sobre. Ese es el esquema tradicional paternal, ¿no es cierto? El esquema tradicional en los colegios, en las escuelas, es exactamente el mismo. Autoritario, poder sobre otros, o sea, los profesores, el rector, las directivas tienen poder sobre los alumnos y eso funciona así. Ahora ya no funciona tanto, digamos que los padres ahora tienen mucho poder sobre los profesores y los profesores están teniendo ahí unos problemas bien graves para poder funcionar bajo el esquema tradicional porque pues están perdiendo un montón de autoridad y ya no saben cómo posicionarse, ¿no es cierto? Y eso es uno de los retos grandes que están sucediendo hoy en día, de cómo está cambiando en el mundo escolar esto del poder, de esas relaciones de poder. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, si uno se portaba mal y los profesores llamaban a los padres al colegio para pues hablar con ellos acerca de uno, pues los papás normalmente escuchaban y le daban la razón al profesor y pues como que uno quedaba ahí como que el profesor tenía una gran autoridad y un gran respeto. Hoy en día lo que escuchas es que es bien distinto. Nosotros los profesores, los padres llegan a regañar al profesor que por qué le hizo eso a su muchachito tan divino y entonces pues las cosas se vuelven muy diferentes bajo ese esquema, ¿no es cierto? Eso quiere decir que ahí hay un cambio en las relaciones de poder que no están siendo conversadas explícitamente y eso hace que se generen pues unos conflictos muy complicados que generan digamos que unas disfuncionalidades ahí en esas organizaciones tremendas en los colegios hoy en día. Entonces, si enfocamos ahora el tema del poder sobre otros, eso quiere decir que para hablar de poder sobre otros, hay 3 elementos fundamentales sobre los que hay que hacer énfasis. El primero es jerarquía, y eso quiere decir que las personas tienen diferente dignidad. Y eso es tremendo, hablar en términos de lo humano, hablar de que una persona tiene más dignidad que otra, simplemente porque tiene una posición diferente, eso es muy fuerte. Si uno lo mira, es decir, nos parece súper normal porque a eso hemos estado acostumbrados, ¿no es cierto? Más sin embargo, si ustedes lo miran en términos de lo que significa el respeto y la igualdad entre seres humanos, eso es pues tremendo, basarse en un esquema como ese. Está el tema de la autoridad. El tema de la autoridad es súper importante porque la autoridad en el poder sobre está determinada por unas facultades que se le otorgan a la persona por la posición que ocupa. Y eso implica que tiene poder para dominar a los otros. Es decir, los puede someter. Y los puede someter a través del castigo, ¿no? O de la expulsión también. Entonces vean que es bien fuerte lo que estamos hablando acá. Y quienes están debajo, los subordinados, pues están bajo un esquema de obediencia. Es decir, yo obedezco o si no, voy a tener las consecuencias que
el que tiene el poder o quien tiene el poder puede ejercer sobre mí. ¿No? Entonces, ¿eso qué implica? Que en ese tipo de organización, cuando hablamos de la organización jerárquica tradicional, la emoción prevaleciente todo el tiempo, o que prevalece todo el tiempo, es el miedo. Y sobre ese tipo de organización, sobre esa emoción, es que estamos construyendo todo el tiempo. Entonces, mientras tengamos ese tipo de relacionamiento y de forma de ejercer el poder, así haya unas, así la persona sea una persona bastante razonable y amable, mientras uno sepa que esa persona tiene el poder de castigar o de expulsar, pues siempre vamos a tener el miedo presente. Y hay algo que es muy bonito y muy interesante, cuando estamos hablando de estas nuevas organizaciones y en el tema de la agilidad, hablamos de equipos autoorganizados, ¿no es cierto? Y vean que para que haya autoorganización, hay una empresa que es tal vez la empresa que tiene más experiencia en el mundo con eso, que se llama Morningstar, que es una empresa, la mayor productora de pulpa de tomate de los Estados Unidos y prácticamente del mundo. Y esta empresa tiene la autogestión, tanto que tienen el Instituto de la Autogestión, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ellos llevan más de 30 años experimentando cómo lograr que realmente puedan tener organizacionalmente un modelo autogestionado. Y ellos han llegado a que para que eso se pueda, se necesitan dos principios fundamentales. El primero es, nadie tiene la facultad para ejercer poder sobre otro. O sea, nadie, ni el mismo dueño tiene ese poder. Y el otro es, cumplimos con nuestros compromisos sagradamente. Son los dos principios fundamentales para la autogestión. Entonces, cuando hablamos en una no sé, por ejemplo, de equipos Scrum, ¿no es cierto? Y hablamos de autogestión, pero resulta que los equipos Scrum están dentro de un contexto jerárquico en general, pues resulta que en ese contexto jerárquico seguimos hablando de poder ejercer el poder sobre otros, ¿no? Entonces, esperar que haya verdadera autogestión, pues es básicamente algo que no tiene mucho sentido en la realidad, porque uno de los elementos centrales y fundamentales de la autogestión, pues no está presente, ¿cierto? Entonces vean que eso es uno de los elementos, digamos, que más puede dificultar un ejercicio horizontal o de horizontalizar y de esperar una forma de gestión distinta, porque pues mientras mantengamos ese esquema y mantengamos la posibilidad de que unos puedan ejercer poder sobre otros, no hay manera. Entonces ahí vamos al otro lugar, que es ejercer el poder con otros. Y eso es algo que realmente muy pocas veces hemos tenido oportunidad de vivirlo. Casi nadie ha estado realmente en organizaciones que funcionan en poder con. Y eso es una cosa que uno debería, y eso es algo que hace que uno se pregunte, bueno, y entonces cuando a mí me proponen pasar de poder sobre a poder con, ¿eso cómo se come? ¿No es cierto? Porque yo mismo no tengo ni idea cómo puede ser, porque en realidad nunca lo he vivido. Y si uno no puede vivir, no ha vivido algo, pues no tiene ni idea de eso cómo puede ser. Así se haya leído todos los libros sobre horizontalizar una organización. ¿Sí? Porque una cosa es leerse el libro y tener el concepto, y otra cosa es haber vivido en una organización, que es así. Entonces, cuando hablamos de horizontalidad, vean que hay algo que es precioso, y es hablar de que todos estamos bajo una misma dignidad. Es decir, no hay unos que son más que otros. Y eso hace una diferencia inmensa en la manera como nos relacionamos los unos con otros. Entonces ahí eso del ingeniero, del doctor, del señor, del don, pues deja de tener cualquier sentido. Porque eso lo único que está buscando es marcar diferencias. Y esas diferencias tienen que ver con
los privilegios que generamos en las organizaciones jerárquicas para marcar la posición, ¿no es cierto? Porque entre más arriba está uno, más privilegios tiene. Entonces es el que tiene el carro de la empresa, el que tiene el parqueadero privado de la empresa, el que tiene la tarjeta de crédito de la empresa, ¿no es cierto? Y que tiene derecho a gastar de una manera y los otros no la tienen. En fin, todos esos privilegios están hechos para marcar una diferencia y determinar la diferencia en dignidad. ¿Sí? Entonces, uno de los temas centrales en una organización que se quiere horizontalizar y que quiere hablar de poder con otros es acabar con los privilegios. Y eso pues es un tema que obviamente quien tiene los privilegios y quien ha dejado sangre y pellejo en el camino para lograr esos privilegios, pues no le va a parecer tan chévere. Entonces ese tema, ahí hay un tema de que quienes están en esa posición, porque es muy fácil para los que están abajo decir, no, pues quítenle los privilegios a los de arriba. Pues claro, pues si yo no tengo ningún privilegio, que le quiten los privilegios a los otros es sencillo. Pero cuando yo los tengo, soltarlos, eso es un ejercicio de generosidad y de humildad, pero inmenso, inmenso. Y eso pocas personas tienen esa capacidad. Entonces eso es un trabajo profundísimo en el ser de estas personas para que uno pueda soltarse y desprenderse de todos esos privilegios y de esas autoridades que con las que uno contaba para poder ejercer y abrir el espacio del poder con otros. Y porque hay algo ahí muy importante, porque es que ya el poder no se ejerce a partir de la autoridad, se ejerce a partir de la influencia. Es decir, la gente no me sigue porque tengo una autoridad donde los puedo castigar, los puedo someter, sino me sigue porque tengo la capacidad de inspirar. Y eso es un paseo muy distinto. Cuando yo toda la vida he ejercido el poder a partir de la autoridad, pues yo lo que sé es mandar para que me obedezcan, pero de ahí a inspirar hay un mar o un océano de diferencia. Entonces también ese es otro ejercicio muy distinto, cómo desarrollamos la capacidad de inspirar a otros, ¿no es cierto? Para poder realmente liderar desde la influencia y no desde la fuerza que nos otorga la autoridad. Y algo muy bonito es que ya no hay el poder de dominación, sino lo que funciona acá es la libertad. Ese poder es la capacidad de juntarnos con otros, a colaborar y a lograr en conjunto a partir de una elección libre. No porque me toca. Y eso también es bien distinto. Digamos, algo que a mí me llama mucho la atención cuando hacemos ejercicios colaborativos, por ejemplo, de espacio abierto o de Café del Mundo o cumbres de indagación apreciativa o ese tipo de ejercicios, y uno les dice en las organizaciones, venga, es que la gente, este ejercicio es voluntario. La idea es que la gente llegue porque quiere ir, no porque le toque. La primera vez que uno trabaja con una organización y les dice eso, lo miran a uno como un marciano. ¿Cómo así que no les toca? No, porque es que la voluntariedad es la base de la responsabilidad y de la pasión. O sea, si yo llego a un espacio a participar porque quise estar, es porque hay algo que me importa o me apasiona acerca de eso. Pero si llego porque me toca, pues llego es con una mamera inmarcesible a hacer mala cara y a ver cómo saboteo el espacio. ¿No es cierto? Entonces, pues ahí ese tema de la libertad es súper bonita y es muy importante. Y aquí hay una palabra que es clave y es que esa es la forma como yo me empodero, cuando tengo libertad. Tengo libertad de escoger, libertad de pensar, libertad de opinar, libertad de decidir. En ese momento puedo ejercer mi empoderamiento. ¿Y qué quiere decir entonces? Que la emoción central es la confianza. La emoción sobre la que se sostiene el poder con otros es la confianza. Porque es a partir de esa confianza que construimos el trabajo en equipo, que construimos la colaboración, que cooperamos, que co-creamos, que construimos en conjunto. Pero si no hay confianza, pues es difícil que tengamos espacios de ese estilo, ¿no es cierto? Entonces, esperar en una organización
tradicional jerárquica, que el poder se ejerce sobre otros y les decimos, no, es que vengan y hagamos un evento donde vamos todos a colaborar y vamos a co-crear. Vamos a ver. Muy difícil. Pues sí, a veces funciona y a veces tenemos eventos donde esas cosas salen muy bien, pero el esfuerzo que tenemos que hacer para darle el contexto al espacio, pues es inmenso, porque la gente viene con un chip distinto, ¿no es cierto? Entonces, hasta que mientras llega, entiende lo que está pasando, se conecta de otra manera y esa confianza empieza a fluir, pues ahí hay toda una brecha de tiempo que tiene que solventarse para poder fluir con más facilidad. Entonces aquí hay algo que cuando estamos hablando de empoderamiento, y este es el último concepto que quiero profundizar el día de hoy, empoderamiento quiere decir poder para, ¿no es cierto? Y en las organizaciones se usa mucho que el empoderamiento es de arriba hacia abajo, es decir, es que tienes que empoderar a tu gente. Eso de por sí ya es una contradicción absoluta, porque es que el empoderamiento, yo no puedo empoderar a nadie. ¿Sí? El empoderamiento surge de mi interior para poder desplegar mi poder interior, el poder que hace que yo sea capaz de hacer algo. Por eso esta frase que les planteo acá me parece súper bonita y es, hay quienes tienen el poder que otorga la autoridad y no son capaces de nada, mientras que hay personas sin autoridad que son capaces de mucho. ¿Sí? Y eso, ahí hay eso es una, digamos que, eso hace una diferencia muy poderosa. Y uno lo ve en las organizaciones, uno ve quiénes tienen ese empoderamiento y quiénes tienen solo autoridad. Y ahí, pues ahí, y vean que empoderamiento tiene está compuesta por dos raíces, por llamarlo de alguna manera. Ese prefijo em viene de de interior. Y empoderamiento es una forma lingüística que viene de poder. Entonces, empoderamiento realmente es poder interior. Y yo no puedo entregarle poder interior a nadie. Entonces, decir, es que yo te empodero, pues a ver, no se puede. Yo puedo es generar condiciones para que el otro se empodere. Puedo ayudarle a que se inspire, puedo hacer un montón de cosas, pero de ahí a que realmente yo sea capaz de promover, no es la palabra, se me va, bueno, en fin, de lograr que esa persona haga que su poder interior brille, eso solo lo puede hacer cada quien. Y eso es un ejercicio que nace de la confianza en uno mismo. Y véanlo, pues, digamos que algo que uno puede decir cualquier cosa y puede despotricar todo lo que quiera del modelo organizacional tradicional jerárquico. Pero lo único que uno no puede decir es que no es coherente. Y por eso es potente. Porque tiene una coherencia tremenda entre todos sus elementos. Digamos, todos los elementos de gobernanza, de estructura y de práctica son sumamente coherentes. Y eso hace que por eso funcione. No funciona y pues funciona algo, digamos que no tan bien, pero medianamente las cosas andan, ¿no es cierto? Entonces, algo que sucede en ese modelo cuando estamos cambiando de el poder sobre a poder con, es cómo hacemos para lograr esa misma coherencia organizacional entre esas dos formas de ejercer el poder tan distintas. Y ahí es que es importante tener una visión sistémica de todo lo que está sucediendo y de todo lo que vamos a cambiar, o de lo que vamos a ayudar a cambiar más bien. Porque si eso no se ve desde ahí, quedan ruedas sueltas que hacen que no pueda funcionar la cosa porque hay unas incoherencias tremendas. ¿Sí? Y esas incoherencias se sienten y la gente las siente. Yo prefiero ser obediente coherentemente que libre incoherentemente. ¿Sí?
porque esos caos que se generan en esas incoherencias son tremendos. Porque es que no, acá somos horizontales y yo no sé qué, pero por ahí hay alguien que tiene más poder que los demás y finalmente tiene la última palabra para un montón de cosas. Entonces yo no sé si cuando yo tomo una decisión, si tomé la última palabra o no la tuve, y por allá entonces me desautorizan, pero ¿por qué si es que acá se supone que todos estamos bajo la misma dignidad y yo tengo la autoridad, pero resulta que no? Entonces se vuelven unas incoherencias tremendas. Y esas incoherencias sí que son lo peor del mundo. Entonces, lo que les digo, es mejor ser obediente coherentemente que libre incoherentemente, porque si no, ese vaina es un caos terrible. Entonces, un poco, esto era lo que quería compartirles. Quisiera abrir ahora los micrófonos para escuchar más de lo que ustedes, de sus inquietudes al respecto de lo que les suscita estas distinciones que les planteo y de cómo eso les hace sentido o no les hace sentido, ¿no es cierto? Acá les dejo pues algunos datos para que me contacten si quieren profundizar en el tema, si quieren conocer más al respecto. Este movimiento de organizaciones brillantes, pues una felicidad que se unan porque ahí estamos trabajando para hacer una diferencia coherente en este mundo organizacional hacia nuevas formas de organizarnos. Entonces, pues bueno, muy bien. Entonces, pues abro los micrófonos y escucho sus comentarios, apreciaciones. Sí, en fin. Agustín, arroz, dale, tranquilo. No, era que si nos enviabas, por favor, el link para conectarnos a organizaciones brillantes por el chat. Por el chat, ya se los envío. Espérenme que hice algo. Sí, listo. Acá me salió un aviso. No cerré la sala. Porque a veces pasa que uno oprime lo que uno decía, de pronto, ¡pum! ¡Uy! Cerré la sala. Listo, por el chat. Que se me hizo un chat aquí. Ya lo encontré. Bastante fácil. www.organizacionesbrillantes.com. Bueno, ¿qué me dicen? ¿Cómo les hace sentido esto? ¿Les parece que tiene sentido abrir esta conversación en las organizaciones cuando estamos hablando de transformaciones ágiles? Si es que uno puede decir transformación ágil como tal. Pues Agustín, yo sinceramente te doy los agradecimientos, me conecté mucho, la verdad, creo mucho en esto. Soy de las que no me dejo del poder, no pienso así. He trabajado en diferentes organizaciones donde sí la jerarquía funciona mucho y me ha tocado trabajar con directivos donde una de las cosas que uno ve es ese tema de autoridad y todo, y uno los ve y ellos creen que uno se asusta o alguna cosa por la forma como lo dicen y todo. Y la verdad, en ese momento mi pensamiento y mi modelo mental no me deja creer en eso, entonces los llevo, sí, pero no permito que ejerzan poder sobre mí. Y creo que eso sí se puede hacer, o sea, uno no digamos que empodera, porque uno no es el que empodera, como tú bien lo dices, pero sí inspira equipos, y esos equipos realmente cuando hay una inspiración, ellos mismos se encargan de ese empoderamiento y de lograr en su mundo, porque no podemos hablar que eso es ideal, pero si en varias partes de una organización se empieza a ver el tema del poder con otros, y lo he evidenciado, es chévere, pero también he evidenciado lo que tú dijiste, que suele suceder que en ese mundo o en ese siglo sí se hace, pero llega ya donde está el verdadero, el poder, y ellos dicen, bueno, hasta aquí llegué, no puedo más. Pero sí estoy conectada con todo lo que dices y creo que sí es algo que se puede lograr y que eso emerge y también se va permeando y cada vez la gente se está metiendo más y cree más en esto y la capacidad que tiene el ser humano cuando se empodera es increíble. Es increíble todo lo que logran hacer y es increíble cómo logran hacer más cosas que la gente que tiene el poder. De acuerdo.
Mira que tú haces énfasis en algo que me parece muy importante y muy bonito, y es, en este sentido, como muy bonito desde lo humano, y tiene que ver con el poder uno lo otorga, el poder no se tiene, y entonces es cuando yo le otorgo poder al otro sobre mí, que tienen poder sobre mí. Por eso el empoderamiento es tan importante, porque cuando yo estoy empoderado no le otorgo poder a otro. ¿Mm? Y eso fue lo que nos describiste ahorita y me parece muy poderoso. Gracias. ¿Algún comentario adicional? ¿Algún pensamiento así como que les cruce en la mente ahorita después de todo lo que hablamos? Estás en silencio, Rob. Sí, yo anoté ese de que el empoderamiento es poder interior. Eso me llamó muchísimo la atención. Okay. Gracias. Bueno, con gusto. Bueno, muy bien. No, bueno, yo creo que estamos sobre tiempo. Si no hay más comentarios de las demás participantes, pues bueno, creo que podemos dejar ahí. Agradezco mucho que hayan estado acá, que hayamos podido compartir este espacio, que les haya sido de utilidad y que le hayan encontrado el valor. Y bueno, espero que muy invitados a ser parte de esta comunidad de organizaciones brillantes, porque sé que pueden encontrar ahí cosas valiosas y convertirse también en un aporte importante para el crecimiento de ese movimiento. Agustín, me acabo de inscribir. Aquí ya vas a recibir mi solicitud. Vale, súper, gracias. Gracias. Bueno. Lo que pueda aportar también quedamos pendientes. Y bueno, por supuesto aprender mucho porque, wow, esa sabiduría tuya, ojalá la tuviéramos. Uy, gracias. Gracias por ese piropo. Sí. Bueno, entonces que estén muy bien, buena tarde y nos veremos de pronto en otra sala más tarde. Si no, ¿qué hay fiesta, no? ¿Qué fiesta al final de la tarde me dijeron? Sí, hay una fiesta. Se inscribe uno como en un... Ya nos llegó correo, entonces ahí también hay como inscribirse. Ah, ok, bueno, muy bien. Entonces, sí, muy seguramente nos veremos por allá en la fiesta entonces. Claro, muy linda tu página, me gustó. Gracias. Bueno, gracias. Pues y profunda también, pues. Listo. Sí, no solo vanidad. Gracias, chao. Gracias, Nos chao. vemos. Muy bien. Chao, Luza. Chao, ¿Quién más está por aquí? ¿A quién más conozco? A chao, todos. Milton. Chao. Ya se fue. Chao. Luza, hemos coincidido en varias. Sí, estamos conectadas. Estamos por el mismo mundo del directivo. Sí, wow. Estoy muy metida por ese lado, me encanta. Y me encanta todo el tema de pensamiento sistémico, la parte holística, burocracia, o sea, yo me conecto mucho con eso. Creo que tal vez por la experiencia que vi en los últimos años, que me doy cuenta que es lo que nosotros realmente necesitamos en este momento. Claro, pues ahí tienes a Agus, que es también experto en sociocracia, ¿cierto? Agus, también tú has trabajado bastante en sociocracia, holocracia, o en eso está más Claudia, no sé. Sí, pues digamos que más sociocracia, holocracia no mucho, digamos que sociocracia me parece más sencilla y como más fácil de digerir. Es que la holacracia me parece que tiene muchas restricciones y mucha regla, mucha cosa que de alguna manera me recuerda mucho a la organización tradicional. Entonces, no sé, no me ha logrado como llegar. Tendría tal vez que profundizar más y entrar en más profundidad en una organización que ya lo esté viviendo, pero digamos la experiencia de Sapos, por ejemplo, donde salió tanta gente maltratada de esa implementación, uno dice, algo pasa con esto, ¿no? No sabía, Agustín, ¿qué fue lo que pasó? Pues Sapos... Perdón, pues, porque tengo nombre.
Tranquilo. Es pues es tal vez la organización más grande que ha decidido implementar holacracia en toda su extensión, ¿cierto? Entonces, pero yo creo que también eso pasó porque la decisión de esa implementación fue una decisión unilateral del dueño, que dijo, aquí hacemos holacracia y al que le guste bien y al que le guste no. Y aun cuando pues ellos ya venían de un esquema bastante interesante, bastante, llamémoslo, con unas condiciones de libertad y de confianza muy distintas a las tradicionales. De hecho, hay un libro de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Esa experiencia no fue tan buena y terminaron muchas personas muy golpeadas y se terminaron retirando de la organización porque no estuvieron tan de acuerdo con lo que estaban haciendo, ¿cierto? Y finalmente pues lo terminaron imponiendo y se terminó estableciendo, más sin embargo, pues parte de lo que pude leer en los reviews y en las historias que surgían de esa situación era que la gente, pues de alguna manera se sintió bastante forzada, pero también en un esquema que era mucho más rígido de lo que esperaban que fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que no tiene como tanta fluidez y tanta flexibilidad como podría esperarse. Entonces, pero pues es visto desde la perspectiva de estas personas que tuvieron esa experiencia negativa, ¿no? Desde otros puntos de vista, pues uno escucha otros comentarios de otros lados y hablan pues cosas muy positivas. Entonces, pues hay como siempre pues esos puntos de vista encontrados, ¿no? Sin embargo, pues digamos, a mí nunca me ha pasado, nunca he escuchado como de esa, digamos que esas quejas con relación a la sociocracia. Digamos que las organizaciones que se van más por ahí, como que logran esa implementación más fluida, pero también tal vez es porque es más consensuada, no sé, habría que... Lo acabas de decir, Agustín, eso es consensuada. No es tanto ni siquiera por dónde se van, sino, diría yo, el tema impositivo. Algo que he visto yo mucho en las organizaciones, incluyendo con el tema de agilidad. O sea, es impuesto y las cosas impuestas en ninguna parte funcionan, porque es que encontrar el valor, y lo he vivido en carne propia, algo que me están imponiendo me puede generar, y por el modelo mental y sobre todo en los países latinoamericanos, eso sucede, me impones algo, entonces ya me da pereza hacerlo, ya me siento forzado, ya muchas cosas, mientras que si las cosas son habladas, consensadas, si se llegan a acuerdos, si se logra realmente entre todos hacer algo, las cosas son completamente distintas y el poder es grandísimo. De acuerdo, y hay una frase en la gestión del cambio que a mí me encanta, que es cuando las cosas se imponen, la gente se opone. Ay, voy a anotar esa, perdón. Óyeme, Agustín, me gustó ese libro que tienes atrás, de Thinking Strategic, algo así. Ah, sí, Strategic Thinking and New Sciences, sí. Espérate, me toco. Pensamiento sistémico aplicado a la estrategia. Libro, ¿está en español ya? No creo. Bueno, no sabría, pues no sabría si llegó en algún momento a español. No es un libro tan común, entonces no creería. ¿Quién es? De Irene Sanders. Aquí la estoy anotando y enseguida le voy a tomar la foto. Irene Sanders, ¿cómo se pronuncia? Irene Sanders. Sanders, ok. Ya lo escribí en el chat.